motivación y también la cultura, pero desde una perspectiva diferente. No quiero hablar hoy de cultura como por ejemplo, ¿verdad? El compartir costumbres o tradiciones en común de un grupo social determinado, etcétera, o bien también como esa interculturalidad que hablamos generalmente en la diversidad. Aunque tiene relación, me voy a enfocar directamente con el capital humano y el capital cultural que tiene, digamos, como resultado la lectura, ¿ya? Para que igual se puedan ir un poco conectando con la presentación. Los objetivos de esta presentación son retroalimentar conceptos claves para la enseñanza de la lectura en los diversos grupos etarios, aportar con estrategias significativas para la enseñanza de la lectura en variados contextos, como por ejemplo también ahora, ¿verdad?, en contextos de pandemia, que no ha sido muy fácil toda esta temática. Los conceptos claves que voy a compartir, ya que vamos digamos, a profundizar, en primer lugar es la lectura. Como bien les había anticipado, el capital humano o cultural, la comprensión lectora también la vamos a mencionar, estrategias que tienen relación directa con la motivación y la lectura en tiempos de pandemia. Miren, mientras yo voy presentando, me gustaría que ustedes reflexionaran. Esta reflexión yo siempre la hago también con mis estudiantes, no solamente de manera personal, sino que me imagino que la mayoría de los colegas que hoy están presentes son docentes de enseñanza media en castellano y comunicación, o bien profesores, ¿verdad?, de las distintas áreas, educadores básicos, como le decimos nosotros acá en Chile, de enseñanza básica, en distintas asignaturas, ¿verdad? Y quiero que todos ellos, todos los que están presentes, también padres de familia, mamás, tías, etcétera, que, digámoslo así, son tan relevantes para poder fomentar la lectura, ya sea en su hijo como en sus estudiantes o sus familiares. Ya quiero que vayamos reflexionando mientras yo voy presentando y se hagan la pregunta, o sea, se la hagan y a la vez se la vayan respondiendo con todo lo que yo voy a ir hablando y también, ¿verdad?, con todos los conocimientos previos que ustedes tienen de esto. Y la pregunta dice así, dice, ¿qué lugar ocupa la lectura en tu vida? ¿Por qué hice esta pregunta? Porque es clave cuando uno enseña, cuando uno educa. Si uno como profesor no se ve motivado, ¿verdad?, no se ve convencido de que la lectura es una herramienta, es un instrumento, es todo, para mí es todo en realidad, digamos, lo que nos va a llevar a nutrirnos, ¿verdad?, de cultura, tal como lo vamos a ver después en el capital cultural, y a nutrirnos también con todo lo que nos rodea, las distintas situaciones a las que nos enfrentamos. Digamos, esto va a ser clave para yo poder enseñar a leer a un estudiante o también, insisto, a algún familiar o alguien cercano. Bueno, aquí yo parto en primer lugar ya hay un dilema aquí, ya según investigaciones diversas, el leer es un concepto bastante amplio, ya diversos autores lo van a ir definiendo de diferentes maneras, ya, pero en definitiva nosotros como, por decir así, educadores, siempre lo hemos definido simplemente como un mero acto de decodificación, solamente leer, hablo de leer, ya, deletrear, descifrar, hojear, puse ahí también, concepto complejo para muchos autores, lo que acabo de mencionar, puesto que ellos separan leer, lectura y comprensión, ¿ya? Que no es lo mismo. Yo cuando un niño, en Chile, por ejemplo, nosotros, es cierto, en el sistema de escolarización hacemos que nuestros estudiantes en primero básico lean, ¿ya? Porque lo que es el nivel, en este caso, de la primera infancia, NT1, NT2, ¿cierto? Los estudiantes solo tienen iniciación a la lectura y a la escritura. Entonces, en Chile, en primero básico, nosotros, ¿verdad?, tenemos que lograr esta habilidad lectora para que el niño sea promovido a un segundo básico, ¿ya? No obstante, ¿qué hacemos nosotros en primero básico? Quiero que también los profesores básicos aquí vayan haciendo este análisis, esta reflexión. Muchas veces, ¿verdad?, hacemos que este acto de decodificación digámoslo así, se lleve a cabo. Pero, sin embargo, el comprender aún no aparece, porque la comprensión ya es un proceso cognitivo mayor, ¿ya? Y aquí yo cito a Condemarín y Allende, que son unos autores muy conocidos, ¿ya?, que ellos hablan mucho de la evaluación también de la comprensión lectora y también sobre las distintas estrategias o taxonomías que los docentes pueden ocupar para desarrollar esta habilidad, ¿ya? Y voy a leer textual lo que ellos dicen.
dice, la comprensión lectora se define como un proceso mediante el cual un lector determinado establece relaciones interactivas con el contenido de la lectura. Una vez que ha tomado contacto visual con el texto, procede a realizar una serie de tareas cognitivas. Y ahí tenemos muchas tareas, ya que muchas veces nosotros mismos como docentes se las damos a nuestros estudiantes. Hablo de cursos quizás también más avanzados, como el argumentar, el resumir, el elaborar un organizador gráfico, etc. Ya, pero para finalizar con esta diapositiva, quiero que quede claro esa diferencia entre leer y comprender. Ya, ustedes saben que para la comprensión nosotros provocamos en nuestra mente un andamiaje cognitivo que va, ¿verdad?, digámoslo así, realizando, ahora se habla de aprendizaje profundo, ya realizando una conexión entre conocimientos previos y lo que dice el texto, y esto va a generar un aprendizaje significativo. Ya ahí pueden acordarse de este concepto de Ausubel, ya que es un autor que habla de esto, y que en realidad es un conocimiento nuevo, ya que yo hago con la interacción, tal como dice ahí, con el texto, más mis conocimientos previos. Es un proceso mayor a solamente leer, eso quiero que entendamos. Ahora, aquí hice un pequeño esquema, ya donde dice que la lectura es una competencia básica para la vida, ¿ya? ¿Por qué quiero ser enfática aquí en esta parte? Nosotros estamos, ¿verdad?, en un contexto muy complejo que es esta pandemia mundial que se está viviendo, y debemos igualmente como docentes, ya sea modalidad online, en modalidad vía correo, ¿cierto?, etcétera, etcétera, seguir fomentando esto en nuestros estudiantes, algo tan importante, ¿verdad?, como lo es la lectura, ya sea de diversos tipos de textos, ya sea obedeciendo a nuestro currículum, ¿verdad?, pero lo más importante es que también nosotros seamos conscientes como docentes de la importancia que tiene esto en la vida de cada uno de nosotros y de nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, aquí lo que hago yo, pongo que afecta la lectura, si en algunos casos no la logramos desarrollar bien, ¿verdad? O nuestros estudiantes no están motivados con la lectura, obviamente va a afectar en la movilidad social y también va a afectar, ¿verdad?, en que no vamos a tener adquirida una competencia básica para el desarrollo de otras disciplinas, ¿ya? Cuando hablo de movilidad social, aquí quiero enfocarme en lo que había dicho al inicio de esta presentación, que es relacionado con el capital cultural o el capital humano. Ya no solo Bernstein habla de esto, sino que está Durkheim también, hay otros sociólogos, ya en este caso él es británico, que hablan de que las clases sociales marcan mucho esto. ¿Ya? Y yo creo que aquí esto es algo que todos sabemos y somos conscientes de que un estudiante que tiene muchos más recursos que otro, obviamente va a ser mucho más amistoso con la lectura que un niño, por ejemplo, donde en su casa no hay un solo libro. Ya puedo poner un ejemplo muy, muy básico. Ya ahora mismo, más adelante, vamos a ver algunas estrategias y ahí voy a ser muy, por decirlo así, pertinente en decir que, por ejemplo, si un alumno tiene más recursos, obviamente se va a poder ver enfrentado de manera mucho más fácil a las estrategias que uno puede presentar y otro no. ¿Ya? Entonces, tenemos que ser súper conscientes de eso. Ahora, es súper importante que nosotros como docentes transmitamos este discurso, ¿ya? Que la lectura es clave para la movilidad social. Por ejemplo, aunque se hable solo de clases no obreras y trabajadoras, sino que de las clases sociales altas, ¿verdad? Igualmente, una persona lectora, por decirlo así, desde que es pequeña hasta que, ¿verdad?, entre la universidad, etcétera, puede lograr igualmente la movilidad social, ¿ya? Y cuando hablo del capital humano, capital cultural, también lo podemos llamar, estamos hablando de que la lectura nutre y nos va a dar, ¿cierto?, más herramientas para poder surgir en cualquier sociedad, ¿ya? Es clave para desarrollarnos en sociedad. Eso es lo que quiero ser, ahí quiero ser muy, muy repetitiva. ¿Ya? Bueno, lo otro también es que afecta, decíamos, el desarrollo de otras disciplinas, obvio, ¿ya? Sin yo leer un texto de manera correcta, partiendo por la decodificación, si no comprendo lo que leo, ¿verdad?, desde la extracción explícita, por ejemplo, hasta
abstracta, una inferencia compleja, yo no puedo desarrollarme en otras disciplinas, ya es más difícil, porque desde la matemática que tiene razonamiento lógico, por ejemplo, yo tengo que, ¿cierto?, haber adquirido al menos los 3 niveles básicos de pensamiento, que son el literal, el inferencial y el crítico. Ya, yo creo que aquí la mayoría de los que está presente hoy maneja estos niveles igual, o los conoce o los ha trabajado, puesto que la mayoría me imagino que pueden ser docentes de lenguaje, ¿ya? O de castellano y comunicación. Miren, otro tema que es muy relevante, y aquí quiero comentarles algo un poco personal. Yo realicé mi tesis en comprensión lectora, mi tesis de magíster, y descubrí algo súper importante, que creo que muchas personas quizás no han todavía hecho consciente, ¿ya? Y tiene que ver un poco con hacernos una autocrítica como docentes de la enseñanza de la lectura o también de la lengua, ¿verdad? Y tiene que ver con los modelos de lectura, ¿ya? La idea es que nosotros, cuando nos formemos o nos hayan formado, ¿ya?, ¿verdad?, en cualquier universidad o institución, hayamos egresado con un modelo de lectura, ¿ya?, para poder enseñar en aula. Eso hubiese sido lo ideal. Quizás conocimos algunos, ¿verdad?, pero no los llevamos a la práctica, ¿ya? O no los llevamos a la práctica, digamos, con la teoría al 100%, por decirlo de alguna manera más simple, ¿ya? Y cuando hablamos de los modelos de lectura, esto es clave si yo quiero hablar de entretención en la lectura, de motivación, si quiero, ¿verdad?, descubrir que mi estudiante entendió y le tomó el valor que tenía a esa obra que leyó, ¿ya? Entonces, es súper importante aquí que nosotros nos, digamos, hagamos conscientes, ¿cierto?, que la lectura tiene modelos y tiene estructura para poder desarrollarse, ¿ya? Y llegar también a la comprensión. Por eso hice esa diferencia cuando empezamos la presentación, ¿ya? Y aquí dice que la lectura, como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo, afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas, ¿ya? Súper importante eso. En cada una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias con propósitos definidos dentro del mismo proceso lector. Y aquí cito a Solé, ¿ya?, que ella lo que hace es presentarnos a nosotros un modelo de comprensión lectora, que yo creo que aquí en este momento muchos van a decir, oh, yo siempre lo he utilizado, pero quizá no habíamos hecho consciente, ¿verdad?, que existía, por decirlo así, con nombre y apellido, y que lo estábamos empleando, ¿cierto?, el día a día. Entonces, es bueno que yo como docente, ¿cierto?, yo maneje este modelo de comprensión de lectura, ¿ya? Y es el antes, durante y después de la lectura, ¿ya? Algo tan simple como eso. Tal como decía ahí, son etapas que yo, ¿verdad?, voy a ir poniendo a medida que voy leyendo. Y esto también quiero que se entienda para todo tipo, por decirlo así, de contexto. Si yo estoy en casa, no actuando como docente, sino que como mamá, como papá, como tío, como tía, ¿cierto?, también puedo llevar a cabo este modelo de lectura. Ya eso también es súper relevante. Ya sea, ¿verdad?, con la lectura de un texto literario, no literario, multimodal, etc. Y aquí también cité a Barrett, que es un autor que tiene una taxonomía que no es quizá tan contemporánea. Si ustedes se fijan, es del 60, 1968, pero él habla algo demasiado importante, que son las distintas, por decirlo así también, etapas o categorías que tengo yo como lector al momento de comprender un texto, ¿ya? ¿Por qué lo cito? Porque esto va de la mano de los modelos de comprensión, ¿ya? Si yo no tengo criterios claros para, ¿cierto?, un marco de referencia, para enseñar la lectura a mis estudiantes, estoy, ¿cierto?, en el aire. Tengo que tener una base para poder enseñar. Entonces él nos habla de comprensión literal, reorganización, comprensión inferencial, lectura crítica y apreciación. Pero yo me quiero detener en estas dos últimas, ¿ya? Que en realidad, si ustedes buscan, y muchos yo creo que ya lo saben, lejos en lo que más fallamos, al menos voy a hablar desde nuestro territorio en Chile, en la comprensión son en los niveles más altos, ¿ya? Vale decir, de pensamiento crítico, de apreciación, ¿ya?
nuestros estudiantes no reflexionan sobre lo que leen, ¿ya? Y ahí, bueno, no voy a entrar en detalle en lo que es el concepto de reflexión, porque es bastante amplio, hay investigaciones actuales que hablan de las prácticas reflexivas que debemos nosotros los docentes también fomentar, pero es otro camino. Hoy día estamos hablando, ¿verdad?, de entretención y cultura, pero también tiene relación directa con el que mis estudiantes se motiven, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, le hago la pregunta a un niño que él emita un juicio de valor respecto de lo que leyó, inmediatamente estamos, ¿verdad?, dentro de la lectura crítica. Y la apreciación tiene que ver con el impacto psicológico que tiene el texto en el estudiante o en la persona, ¿verdad?, que yo estoy haciendo en este caso que lea o que entienda un texto. Bueno, y nos vamos al desafío mayor, ya que yo puse aquí, que es mantener la motivación por la lectura en tiempos de pandemia, ¿ya? Pero antes de seguir avanzando, también me gustaría enfocarme un poco en lo que es también el DUA, ¿ya? Yo sé que quizá muchos lo han escuchado, que es el decreto 83 que trabajamos acá en Chile, los que son PIE especialmente, porque cuando hablamos de enseñanza diversificada, ¿verdad?, también tiene relación directa con esto de la lectura. Si nosotros tenemos claridad de cuáles son los estilos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes, o insisto, ¿por qué soy repetitiva en esto? Porque hoy día estamos viendo esto en un contexto más amplio. Por ejemplo, si yo tomo más ratito a un primo, a un sobrino, y le quiero que se motive por la lectura, ¿verdad?, yo tengo que saber identificar, para eso hay test también, cuáles son los estilos de aprendizaje que tienen los distintos lectores con los cuales yo voy a trabajar en este caso, ¿ya? Y poder enfocarme. Si yo sé, por ejemplo, que mis alumnos son más visuales, ya obviamente puedo trabajar con imágenes, consecuencia de imágenes, etc. Si sé que son más auditivos, puedo trabajar con audiolibros, audiocuentos, ya. Si sé que quizás son más táctiles, también podemos trabajar, que vamos a ver más adelante algunas estrategias con los primas literarios, recortes de algunas impresiones que yo puedo hacerle a mis estudiantes, ¿verdad?, de algún texto que voy a trabajar, etc. Sabemos sí que hoy estamos en un contexto diferente, por lo mismo puse esto. Yo quizás en algún momento menciono situaciones que quizás puedo trabajarlas solo en aula, pero créanme que no es así, ya también lo puedo trabajar desde el hogar. Siempre considerar la edad del lector, los intereses del lector, las características socioculturales y socioeconómicas. Aquí está lo que yo había hablado al inicio de esta presentación. Cuando hablo también de socioeconómico, yo debo ser consciente como docente, ¿verdad?, que ya tengo estudiantes que obviamente no tienen las condiciones en el hogar para leer, o no tienen un rincón lector, las mamás no les compraron un libro, porque a veces también priorizan quizás un celular u otro tipo de elemento, ¿verdad?, en vez de hacer compra de libros. Bueno, nosotros acá en Chile, desgraciadamente, es un país donde la lectura es cara. Ya los libros tienen alto valor económico y muchas veces optamos a libros, ¿verdad?, como le decimos nosotros, que no son originales, ¿ya? Entonces, eso también influye al momento de querer motivar a leer yo a mis estudiantes, ¿ya? La cantidad de personas en el hogar también es un factor, el trabajo con los padres, que yo le pongo ahí entre paréntesis un desafío mucho mayor. Si estamos ahora en tiempos de pandemia y queremos hacer participar a los papás, sabiendo quizás que los papás están en el hogar, ¿verdad?, tenemos que ser súper cuidadosos y también tenemos que educar a los padres, ¿ya? Los padres perfectamente, yo en una reunión de apoderados, en una junta con ellos, vía Zoom, por ejemplo, o quizás otra plataforma de videollamada, yo puedo presentarles a ellos el modelo de lectura y darle preguntas relacionadas con cada etapa, el antes, durante y después de la lectura, ¿ya? Para que ellos puedan trabajar de manera más efectiva en el hogar, ¿ya? Ahora también, lo importante de esto es el monitoreo del trabajo. Yo sé que es difícil en estos tiempos donde quizás tenemos 30 alumnos y se conectan 10, ¿ya? Pero si podemos hacer ese trabajo con los 10 alumnos que están, sería muy, digamos, interesante, ¿ya? Hay también estrategias significativas, expectativas del docente y o familiar. ¿Por qué pongo familiar? Porque nosotros en este momento como educadores, ¿verdad?, le estamos dando esta tarea fuertemente a lo que son los padres, especialmente con los niños más pequeños,
ya con los que trabajan con chicos por decirlo así, en el primer ciclo básico o hasta el segundo ciclo básico. Ya en los estudiantes más grandes, ¿verdad? Nosotros podemos entregar algún trabajo con pautas muy claras y que ellos puedan cumplir en los plazos debidos, ¿verdad? Es lo ideal. Pero también aquí están las expectativas del docente. Ya, si yo hago alguna pregunta, es típico, ¿verdad?, que el profesor pues, me puede decir quizás, no, es que mis estudiantes no leen, no, es que no les gusta la lectura, no, es que no hay o qué hacer, ya, porque al estudiante yo le entregué un libro y no hay caso, este niñito lo guardó en la mochila y volvió, no sé, al mes después del libro cuando yo estaba en el colegio, ¿cierto?, de manera presencial, Para hacer el y vuelve con el cambio. mismo. Entonces, es súper importante, ¿cierto?, que él vea en ustedes, ver en nosotros, nuestros estudiantes, que nuestras expectativas son altas, y eso está comprobado científicamente. Si las expectativas del docente son altas, las de mis estudiantes también lo van a hacer, ¿ya? Y también vernos a nosotros, por eso hice esa pregunta que espero que estén pensando, ¿qué lugar ocupa la lectura en tu vida? Porque si nosotros transmitimos esa motivación de quizás contar nuestras experiencias, nuestras anécdotas a nuestros estudiantes respecto a la lectura, créanme que va a ser sin duda el discurso más importante para ellos, más que incluso quizás tomar una prueba y desarrollarla o hacer algún trabajo, ¿ya? Ahora también es importante mencionar dentro de lo que es cierto la cantidad de personas en el hogar, que quizá a veces nos encontramos igual con familias que tienen, que viven hacinados, seamos así bien realistas, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que nosotros buscar estrategias ya muy significativas para que nuestros estudiantes igual no se alejen de la lectura, ¿ya? Y voy a mostrar algunas a continuación. Bueno, esto ya algo comenté. Ya, por ejemplo, el otro día me ponía en el caso, decía yo, a ver, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, yo digo, ya hagámosles un rincón lector, ¿cierto?, a los niños en la casa, por ejemplo, para los más pequeños, donde hayan cojines, una alfombra, un pequeño librero, ¿cierto?, o quizá algún mueble donde hayan libros. Pero después me ponía a pensar y decía, ¿y qué pasa en el caso de estos niños, por ejemplo, de zonas rurales? ¿O qué pasa en el caso de estos pequeños que en realidad viven en una mediagua y con 10 personas? O sea, me puse en todos los casos, ¿ya? Pero créanme que también podemos hacer llegar a ellos de alguna forma la lectura, ¿ya? Por ejemplo, hay lugares donde en las escuelas se están entregando alguna impresión de material o algún libro. ¿Y por qué puse anécdotas? ¿Ya? Y también puse la tradición oral, porque también podemos llegar a hacer llegar a ellos actividades de este tipo, sabiendo que no están los recursos. Por ejemplo, nosotras mismos, yo viví, cuento mi experiencia personal, en una generación donde mis papás no tenían los recursos suficientes y yo no tenía libros, ¿ya? Pero me entretenía con las historias que me contaba mi abuela, ¿ya? Y ella me contaba leyendas, porque ahora sé que son, ¿ya? Me contaba también, por ejemplo, vivencias de ella, relatos, ¿ya? Entonces, se fijan que finalmente nosotros tenemos que adecuarnos para que nuestros alumnos igual no queden lejos de esto. Quizá ustedes van a decir, pero es que el estudiante no está leyendo. Claro, no está leyendo, pero el leer y comprender no solo se desarrolla leyendo, ¿verdad?, un discurso escrito. Aquí quiero ser muy, muy enfática. Ya, yo siempre le digo a mis estudiantes, chicos, nosotros no leemos solo texto, leemos el mundo, leemos personas, leemos colores, leemos imágenes. Ustedes salgan al mundo y miren todo, todo comunica. Ustedes saben que nosotros nos encontramos siempre frente a distintos sistemas semióticos, ya pueden ser verbales, pueden ser numéricos, pueden ser tipográficos, o sea, hay muchos. Entonces la idea también aquí es no encerrarnos solamente en que el libro va a ser cierto sinónimo de lectura. Eso también es muy importante. Ahora, estrategias virtuales, que también vamos a ver a continuación, que me imagino que los que están en este momento trabajando vía alguna plataforma, o sea, en alguna plataforma, ¿verdad?, que se conectan alguna vez a la semana o bien todos los días, desconozco esa parte, están haciendo trabajo también con las distintas herramientas que nos entregan las plataformas virtuales, ¿verdad?, Internet, etcétera. Y aquí también quiero recalcar lo que son las tipologías textuales escogidas,
¿ya? Tenemos que ser muy, muy coherentes en lo que escogemos para leer, ¿ya? Y partir, obviamente, desde la base que a mis alumnos les interese, ¿ya? Y aquí pongo otra experiencia personal que me gusta mucho contarla porque también me gustaría en algún momento escuchar la experiencia de alguno de ustedes cuando esto finalice. Y tiene que ver exclusivamente con que yo tenga que adecuar lo que voy a hacer leer a la edad de mis estudiantes y a sus intereses, ¿ya? Por ejemplo, a mí me correspondía una vez trabajar con la biografía de algunos autores y probé, hice distintas estrategias, ya autores de obras conocidas como El Quijote de la Mancha, ya estaba Calderón de la Barca, Gabriel García Márquez, etcétera, que también obviamente no los vamos a dejar de lado, ya. Pero en ese tiempo estaba muy de moda esto del mundial, etcétera, y se me ocurrió una idea de hacer un contraste de esta biografía con las biografías de futbolistas. Y fue así como hice la de Messi, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, demás que algunos de ellos lo han escuchado alguna vez. Pero saben que fue un éxito rotundo, porque los alumnos, el solo hecho de ver la imagen de su futbolista favorito, y yo hice que hicieran una comparación con la otra biografía, inmediatamente se engancharon. ¿Ya? Y cuento esta experiencia porque créanme que eso igual marca la diferencia, ¿ya? En cómo nosotros podemos escoger diversos tipos de textos para enseñar la lectura y enseñar la comprensión, que es a lo que en definitiva queremos llegar, ¿ya? Eso digamos, en este tema. Ya voy a empezar a mostrar algunas estrategias, ya que también se pueden trabajar desde la casa ahora que estamos en tiempos de pandemia, no solo en el aula, ya presencial, me refiero a eso. Por ejemplo, aquí yo creo que hay varios que ustedes ya han trabajado alguna vez o conocen. Hay mucho más, pero yo no me voy a alargar, ya puse solo algunos. Está, por ejemplo, el Kamichibai o teatro de papel, que incluso se puede hacer hasta con un cartón. Ya existe también de madera. Acá el Ministerio de Educación hace llegar a los distintos colegios del país, especialmente a los más vulnerables, esta, por decir así, es un marco como un pequeño teatrín, ¿ya? Donde vienen láminas de cuentos y los estudiantes la van contando o bien el docente va contando la historia, ¿ya? Y pueden ser distintos tipos de textos también. Y ustedes podrían perfectamente dar algún texto a su estudiante o un tema libre, pero con la estructura clara, ¿verdad? Por ejemplo, no sé cuántas láminas tiene que tener el trabajo, en qué se tienen que enfocar, siempre ser muy claro, profesores, en los criterios, ¿ya? Ese es otro tema que quizás en algún momento nosotros también lo vamos a retomar en la universidad, y si podemos hacer algún seminario sería muy bueno, que tiene que ver con la evaluación de la comprensión lectora, los criterios y procedimientos que nosotros consideramos como profesores al momento de evaluar, donde muchas veces también cometemos errores y por lo mismo no es una habilidad fácil de adquirir para los estudiantes, ¿ya? El prisma literario, también hay videos en YouTube de esto, de cómo hacerlo, ¿ya? Donde el estudiante va a doblar una hoja grande, tamaño grande de blog en distintas partes y va a ir haciendo lo que el docente le está solicitando. Vocabulario, un resumen, puede haber un dibujo que es de la parte que más le gustó, características de los personajes principales, etc. Aquí el friso, yo creo que también más de alguna vez alguien lo conoce, o sea, o lo ha hecho, ya que es también un plegable de papel que se va colocando así como un acordeón. Ya voy a ser como más simple en explicarlo, donde también se pueden trabajar distintos libros, ¿ciertos? Que el alumno va leyendo. Todos sabemos que cada colegio funciona con un plan lector, en algunos casos un libro mensual, en otros más, en otros menos, y también podemos ir trabajando, ¿verdad?, con esta estrategia para que los alumnos puedan ir plasmando de manera diferente, ¿cierto?, lo que entendieron del texto. Es sumamente importante que ya no seamos tan amigos, por decirlo así, de las evaluaciones tradicionales de lápiz y papel. ¿Ya? Hay muchas actividades interesantes y motivantes para nuestros estudiantes que podemos trabajar, estrategias, bien digo, y que son igual de útil o mejor incluso que una evaluación escrita.
Ahora, hay otras actividades, por ejemplo, como el bibliopatio, ya donde puedo tener espacio, donde mis estudiantes puedan ir a buscar libros, puedo tenerlo por niveles, dependiendo de colegios que separen el patio de los más pequeños con el de los más grandes. Ya, entonces ahí también puedo trabajar con eso. Del rincón de lectura yo ya les había comentado algo, lo ideal es tener que el niño tenga en su casa un espacio, ¿verdad?, para leer, aunque sea en un sillón, en un sofá, en un puff, ¿cierto?, algún mueblecito que le tengamos con libros, porque créanme que eso es muy significativo para ellos. El cómic, ¿ya? El cómic para mí es una herramienta muy, pero muy motivante y muy positiva al momento de querer enseñar, ya sea la lectura o también la comprensión lectora. Y aquí puse algunos links ya de apoyo digital. Bueno, aquí agregué, pero no lo voy a mostrar en este momento por honor al tiempo, que es un cortometraje de fomento de la lectura, ya que me imagino que muchos de ustedes lo conocen, que dura 15 minutos en promedio, que los invito por favor a verlo, ya está en YouTube, tal cual pueden poner fomento de la lectura, incluso si les envían esta presentación, que así va a ser, ustedes tiquean aquí en el link y inmediatamente se van a ir al video y lo pueden trabajar con sus estudiantes, porque de ese video yo saqué esa pregunta que le acabo de hacer a ustedes hoy día, que tiene que ver con qué lugar ocupa la lectura en tu vida. Ya, lo que les quiero mostrar sí es esto, que es un link que tiene que ver con la construcción de cómics, y así ustedes se van a encontrar con mucho más, ya no es solo esto. Voy aquí a presentar también. El link que acabo de mostrar, espero puedan estar viendo, dice creación de historieta, ¿ya? Y aquí ustedes se van a crear un cómic. También esto lo pueden hacer con sus estudiantes, ¿ya? Y aquí ustedes van escogiendo, van arrastrando lo que quieran ir haciendo y la página les va dando muchas herramientas, ¿verdad? Ahí en la configuración para poder ir agregando texto, ir girando, etcétera. Ya quería mostrarles esa herramienta que es bastante buena y así hay otras más también, no es solo la única. Ya para que puedan ustedes ir trabajando con sus alumnos distintas estrategias para motivar la lectura. ¿Ya? Y lo otro que les quería mostrar es que ayer estaba en mi red social de Facebook, ¿ya? Y resulta que me fui a una página que aparecía ahí, o sea, un grupo de Facebook que se llama Creadores del Futuro, que lo encontré súper interesante y que yo quiero compartirlo con ustedes también. Ya me voy a ir también aquí al link para que lo puedan ver, ¿ya? Y tiene relación con muchas herramientas digitales que les enseñan a ustedes. Miren, ¿sabías que puedes grabar tus presentaciones en PPT? Solo sigue estos sencillos pasos. ¿Ya? Les dan a ustedes herramientas para trabajar especialmente en tiempos de pandemia, ya con lo que es PowerPoint, con esta herramienta y poder hacer, por ejemplo, cómo crear un cuento, les dan imágenes también para poder trabajar. Aquí decía, ¿sabes cómo convertir tu presentación PPT a un video? Son tutoriales ya paso a paso que van enseñando cómo realizar presentaciones efectivas para los estudiantes, ya, o bien, insisto, para su hijo, para sus sobrinos, a quienes ustedes quieran motivar en lectura, ¿verdad? Y crear, por ejemplo, un cuento animado, ya, etcétera. Ya, insisto, no voy a profundizar mucho en esto, pero decirles que obviamente Internet está lleno de herramientas y de lugares donde nosotros podemos, ¿verdad?, encontrar diverso material para poder trabajar con nuestros alumnos o con las personas, insisto, que queramos apoyar en lectura y no dejar de motivar, ¿ya? Aquí puse la referencia bibliográfica de esta presentación, especialmente trabajo con Condemarín, Mabel y Allende, ¿ya? Y Isabel Solé, que es la autora de los modelos de lectura. Miren, me hubiese encantado poder seguir profundizando en hartas temáticas más, ya, pero sabemos que tenemos un tiempo y también hay que hacer algunas preguntas y solamente ser bien repetitiva como colegas,
motiven a sus estudiantes, pero desde su discurso, ya desde yo diciéndolo coloquialmente y desde yo crearme el cuento que la lectura es clave para desenvolverme en sociedad. O sea, esto no es de querer leer o no, sabemos que es la herramienta principal, es una habilidad básica para la vida, ¿ya? Entonces, la idea es que esto de la pandemia no haga que, que nos desmotivemos, lo contrario, ¿cierto?, frente a la lectura, sino que todo lo contrario, poder decirle a nuestros estudiantes, a nuestros amigos, a nuestros hijos, etcétera, que esto sigue igual latente, o sea, está ahí, nosotros podemos continuar leyendo desde casa o desde las distintas, ¿cierto?, los canales o soportes que existan. Ya, esa es mi presentación, le agradezco su atención, y si hay preguntas, pueden hacerlas. Gracias. Profesora Ángela, muchas gracias por la presentación. Vamos a abrir paso para las preguntas. Recuerden que las pueden escribir en el chat o también pueden habilitar su micrófono para poder realizar las preguntas, sugerencias o quizás también aportar desde su experiencia cómo han trabajado la lectura en sus establecimientos durante este tiempo, y sabemos que la experiencia también nos va a servir a todos. Bien, entonces dejamos la oportunidad ahí para que quien quisiera hablar o escribir. Yo quisiera comentar lo importante que es que los padres fomentemos la lectura. Bueno, los que somos adventistas tenemos desde que nacen los niños el tema de la guía de estudio de escuela sabática. Entonces, el niño comienza desde bebé con el proceso de lectura, en el sentido de que los papás le van leyendo y van relatando historias. Yo ya tengo hijos profesionales y lo importante que fue la lectura en su proceso de aprendizaje, lo que hizo que ellos fueran autodidactas, tienen su profesión de universidad, pero también tienen su profesión, digamos, autodidacta. Mi hijo mayor es kinesiólogo y ahora él tiene una agencia de marketing digital, que en eso está trabajando, pero la lectura fue básico en las herramientas que ellos tuvieron, lo que decía la profesora al inicio, la movilidad en el mundo. Mi nieto tiene 3 años. De hecho, yo solamente, que soy una abuela, le he regalado 30 libros como promedio. Él ya está relatando historias. Mi hija les ha encargado de relatar las historias. Él ya es capaz de relatar historias. Y tiene 3 años, tiene un vocabulario amplio. Pero yo como quisiera poder traspasarle a los padres los momentos importantes de lectura cuando se van a acostar, los niños recostarse al lado de ellos, leer una historia bíblica. Los que somos adventistas tenemos muchísimo material para ello, y reafirmar que la lectura es básica para el desarrollo de las habilidades y las competencias. Mi hijo menor no ha terminado la universidad porque congeló, pero ayer fue nombrado subgerente de una sucursal nueva en Concepción, de ingeniería comercial. Y él me decía, cuando conversamos por teléfono ayer, que agradecía las competencias y habilidades que nosotros como familia le habíamos entregado, y una de esas fue el tema de leer. El tema de leer y que les guste leer. Porque la idea no era el niño leer, sino, como decía la profesora, que uno los motive de tal forma que ellos quieran leer por sí solos. Entonces, eso yo creo que es básico, que nosotros podemos traspasar gusto, muy básico lo que ella dijo, de acuerdo a los estilos de aprendizaje de cada uno. Entonces, eso es básico para que los niños se motiven y lean y sean grandes personas. Eso quería aportar. Gracias, profesora. Sí, súper importante, y gracias por compartir su experiencia. De verdad que lo que usted dice es tan relevante, el hecho de que diga que, por ejemplo, sus hijos son hoy día lo que son gracias a que usted también los motivó a leer.
O sea, este es un testimonio que le sirve a todos los que estamos acá y en general, ya para poder transmitirlo. Sabemos que obviamente la lectura es clave para la movilidad social, lo que usted también repitió. Ya, y muchas veces quizás culpamos al tema de las clases sociales y al dinero, pero yo creo que también hay una cultura obviamente que viene a repetir también patrones de cuando uno educa, ya cuando uno es papá o cuando uno es mamá, y muchas veces eso quizás no tiene que ver tanto con el dinero, influye obviamente, ya la clase social, es que podamos adquirir mayor material, etcétera, pero creo que si hay un hábito, eso lo podemos lograr. Tenemos colegios donde llega gran cantidad de recursos. Ya ahora mismo hay una persona por ahí que vamos a hablar pronto sobre el CRA, por ejemplo, a las bibliotecas. Entonces, tenemos que sacar mayor provecho a todos los recursos que tenemos a mano. Ya, eso, profesora, gracias. Profesora, una reflexión. Súper buena la presentación, las estrategias que nos da usted son aplicables, de hecho, el que soy, yo las he utilizado, pero el gran problema que a uno como profesor se le hace en la enseñanza media, sobre todo, es porque estamos obligados a hacer un trabajo de comprensión que deja de lado un poco el gusto o el goce estético de la literatura. Entonces, y se nos obliga a reconstruir o resignificar, no resignificar, sino que trabajar de otra forma el texto, como un objeto carente de estética y que no está producido en un contexto. Entonces, por ahí hay una dicotomía, hay una desarticulación que sucede, y los estudiantes de repente se quedan solamente con la cosa técnica de la lectura o de los textos. Eso solamente quería compartir, profesora, si usted nos puede dar alguna... Sí, profesor, lo entiendo claramente. Ya, bueno, aquí también hay un tema de establecimiento. Ya, sabemos que cada colegio trabaja de una manera muy distinta. Yo siempre digo, cada colegio es un mundo. Y tiene relación también esto con la flexibilidad curricular que da el colegio a los docentes, ¿ya? Yo sé que hay colegios donde se trabaja por departamento, el de lenguaje, el de ciencia, etcétera, ¿ya? Y esto también tiene relación directa con eso para ver el cómo, la forma en que nosotros vamos a aplicar o vamos a abordar, ¿verdad?, la cobertura curricular. Ya, miren, yo sé que cada experiencia es diferente. Yo les puedo comentar algo muy personal, donde yo trabajé 6 años en aula, ya yo tenía la posibilidad de flexibilizar, entre comillas, el currículo, ya. Por ejemplo, sí teníamos que respetar el OA, el objetivo de aprendizaje o el aprendizaje esperado, sin embargo, podíamos usar las estrategias que nosotros estimáramos pertinentes para. ¿Ya? Yo aquí apunto, me imagino que el profesor que acaba de hablar es el mismo que me hizo la pregunta, ¿qué estrategias de lectura son más recomendables para trabajar con secundaria? ¿Ya? Ahí yo tengo que tener, ¿verdad?, distintas estrategias para abordar. ¿Ya? Y como dice el profesor muy bien, quizás se va a perder el goce, el disfrute de la lectura, pero no tenemos por qué llegar a eso. Podemos trabajar con un concepto que es clave y que me imagino que todos ustedes lo conocen, que es la intertextualidad. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. Yo tuve que ver La Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿ya? Que es un libro que tú le pasas al alumno el texto y el cabro chico quiere correr, arrancar, porque es grande, es un texto amplio, es complejo de entender, y saben que justo esa vez yo estaba haciendo mi práctica profesional. Fue hace como 8 años atrás, no recuerdo bien la cantidad de años en este momento. ¿Y saben lo que hice? Justamente había visto hace poco una película que se llama Más allá de los sueños, de Robin Williams, ¿ya? Porque hay varias. ¿Y saben qué hice? Hice que vieran esa película y después le hice trabajar el texto, para que hicieran el contraste, engancharlo, insisto, motivar primero. Y créanme que me resultó, pero no porque yo llegué con el libro de inmediato, sino que hice ese diálogo entre los distintos soportes u obras, ¿verdad?, que puedan existir relacionadas con el texto que voy a ver. Ahora, el profesor que me acaba de hablar, creo que es súper bueno que usted haga esa reflexión de cómo trabajan la diversidad de textos que llevan al aula hacia su estudiante, ya cómo los seleccionan, qué posibilidades tiene usted como docente de aplicar quizá otra estrategia y no solamente el texto. Ya, yo entiendo que es clave el texto, si eso yo no estoy diciendo que lo vamos a dejar de lado, ya,
pero quisiera invitarlos a eso, a que en algún momento estos temas nosotros debemos presentarlos en los equipos de gestión de los colegios. Miren, les cuento, yo trabajé en un colegio donde nuestro CIMSE iba así, ya, era como alto, bajo, nunca tuvimos una curva, por decirlo así, constante. ¿Y saben lo que hicimos? Empezamos a hacernos preguntas como equipo de gestión, como profesores de lenguaje, etcétera. Y saben a la conclusión que llegamos, que claro, que todos estábamos enseñando de manera diferente, que estábamos aplicando estrategias como queríamos, entonces hicimos una uniformidad de criterios, ¿ya? Y esto nos ayudó para mejorar los resultados. Y saben lo otro importante, que aquí quiero que todos nos hagamos como una autocrítica. Nos dimos cuenta que los profesores que enseñaban la comprensión lectora o la lectura no sabían comprender. Quizás sí en los niveles más bajos, pero no en los más altos, no en el pensamiento crítico, en la apreciación, etc. Entonces lo primero que hicimos, ¿saben qué fue? Y ustedes mismos pueden proponerlo como docentes de lenguaje y hacer este ejercicio con sus colegas que no son de lenguaje, ojo, porque esto debe ser un trabajo integrado y articulado con otras asignaturas también. Nos dejan toda la responsabilidad de esto, ¿verdad?, a los del lenguaje. Eso siempre ha sido así, pero no debiese ser así. ¿Y saben qué hicimos? Hicimos talleres a los docentes, por ejemplo, cosas tan básicas como cómo se extrae una idea principal y dar los tips para, por ejemplo, reforzar lo que eran los textos literarios, no literarios, los textos que teníamos que trabajar en enseñanza media, en segundo ciclo, etc. Y creo que esto que les estoy contando es súper útil para todos, ¿ya? Porque también tenemos que atrevernos a proponer, obviamente siempre bajo un margen de respeto, ¿ya? Ahora, yo sé que hay colegios que son un poco más rígidos y ahí es donde no podemos hacer mucho, ya, pero insisto, cada colegio es un mundo y tratemos de ahí partir desde ese equipo de gestión que se supone que tiene un buen líder, ¿verdad? Que es lo ideal, que nos escuche en esta área y que nos ayude a poder usar diversas estrategias, no solamente una estrategia tradicional, ¿ya? Eso le puedo decir. No sé Muchas quién gracias, más. profesora. Gracias a usted. Gracias, profesora. Gladys, delante estaba levantando la mano ahí para opinar. Gladys, no te escuchamos. A ver, Ahora, ¿me escuchan? ahora sí. Sí, te ¿Me escuchamos. escuchan ahora? Bueno, yo soy profesora de lengua y literatura de Argentina, específicamente de la provincia de San Fernando del Valle de Catamarca. Yo creo que una de las maneras, el docente tiene que amar la lectura para poder transmitirle eso a los estudiantes. Con respecto a adaptar, nosotros, por ejemplo, acá dentro de nuestro currículum, tenemos que enseñar lo que es el Martín Fierro y sobre la historia triste de la Argentina que fue durante el gobierno militar. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, he trabajado en Martín Fierro usando temas de algunos grupos musicales como Calle 13, donde ellos podían relacionar el Martín Fierro, lo que pensaba este gaucho argentino, con lo que se está viviendo muchas veces, es decir, un Martín Fierro actual. Y grande fue mi sorpresa por la respuesta que tuve de los alumnos, de cómo ellos han llegado a comprender y los trabajos que han presentado. De igual manera, un libro que sobre la historia de la Argentina, sobre el gobierno militar, que se llama Cruzar la Noche, y me sentí tan feliz cuando muchos alumnos me dijeron, mi profe, dice, ¿usted sabe que no podía dejar de leer el libro? Dice, porque quería saber qué pasaba con los personajes del libro. Entonces, lo que yo siempre hago para enseñar es empatarme yo, amar ese texto, para poder transmitirle eso a mis alumnos, para que ellos puedan comprender y amar la lectura. Esa fue una experiencia fantástica para mí. Yo soy profesora de nivel secundario. Así que con estrategia, y como decía una escritora acá argentina, que un docente que no ama la lectura no va a poder transmitir ese amor a la lectura a los alumnos.
Sí, profesora, muchas gracias. Saludos para Argentina. Gracias por estar acá. Muy linda su experiencia, muy bella. Bueno, ahí en lo que usted nos cuenta, obviamente se provoca esto de la intertextualidad, ¿verdad? Cuando usted hace esa comparación, esa cercanía con otros contextos de lo que estaban viviendo o lo que se había vivido en su país. Entonces, simplemente felicitarla y usted es un claro ejemplo de que se puede, de que podemos. Sabemos que es un desafío tremendo esto de la lectura, más bien ahora en tiempos de pandemia, ¿verdad? Pero también esto nos va a servir, si Dios quiere, cuando ya volvamos a la normalidad. Es la idea también de esta presentación y también tomar este testimonio como un ejemplo de que si yo contrasto, si yo hago dialogar los distintos textos, los distintos canales, soportes que yo tengo respecto a un tema, puedo lograr mucho. Y bien, como dice la profesora también, si yo amo la lectura como docente, créanme que eso también se transmite a los estudiantes. Entonces tengo, como lo dije en la presentación, que tener altas expectativas. Gracias, profesora. Bien, tenemos 3 preguntas. Yo sé que parece que una fue contestada ya, pero a lo mejor se puede profundizar en algo, profesor Ángel. La primera dice, tengo un conflicto con que la lectura responda a los intereses de los alumnos, que me parece lo óptimo, pero en el colegio solo deberán leer textos denominacionales. Claro, eso fue igual lo que hablábamos anteriormente, que cada institución también va a tener sus normas, su rigidez o bien también su flexibilidad, ¿verdad? Hay colegios donde al estudiante se le entrega, por ejemplo, un plan lector y no podemos cambiarlo, pero sí lo que podemos cambiar es el enganche, ¿verdad? Es el poder nosotros como profesores hacer bien el trabajo de igualmente hacer que mi estudiante pueda, digamos, llegar a ese libro de una manera diferente, si es que no tenemos la posibilidad de nosotros variar en lo que es la bibliografía. Ya hay colegios donde sí se le pregunta obviamente al docente qué libro recomienda o qué libro, ¿verdad?, le gustaría que leyera a su estudiante. Y uno muchas veces puede hacer incluso una encuesta con los estudiantes, pero tenemos otros lugares como el que nombra aquí la profesora, donde son solo textos denominacionales, entonces no hay mucho que hacer, pero aquí es donde nosotros tenemos que poner, ¿verdad?, digámoslo así, el talento para poder llegar a los estudiantes con el texto ya que nos dieron o ya el texto que está. Ya, entonces, siempre, obviamente, uno como profesor tiene que dar lectura a ese libro para poder buscar, aunque sea un libro, como decimos nosotros, muy plano, quizás no tan atractivo, pero vamos a tener que igual buscar una estrategia para poder llegar al estudiante. ¿Ya? Y ahí es donde yo me adhiero nuevamente a los modelos de lectura, el antes, durante y después, ¿ya? Porque en el antes yo puedo hacer que mi estudiante le puedo preguntar que si el título del libro le parece atractivo, y si parto con la afirmación de que el título no es atractivo, podemos jugar con eso. Entonces cambiemos el título al texto, ya cambiémosle el final a la historia, o sea, igual en definitiva no voy a dejar de lado los textos, cierto, que me están dando, pero sí puedo hacer cambios en cómo voy a enseñar la comprensión de ese libro, o bien cómo voy a incitar a mi alumno a que entienda ese libro con, cierto, alguna estrategia que yo proponga diferente. Yo sé que, insisto, cada colegio tiene su modelo, digámoslo así, de plan lector o de trabajo con el CRA, que es el Centro de Recursos, ¿cierto? Y muchas veces nosotros como docentes no podemos hacer mucho ahí, pero sí tenemos nosotros el poder de cómo hacer llegar esa lectura a mi estudiante. Yo creo que ahí está la clave. Ya, eso le podría Ángela, decir. ¿Sí? mira, con relación a eso, yo también trabajo en CRA, y muchos alumnos, sobre todo tercero y cuarto medio, se quejan sobre ese aspecto. Pero yo le he conversado con ellos, por ejemplo, a ver, ¿qué te gustaría leer? ¿Qué línea te atrae? Yo le dije, mira, ven para acá. Lo hacía entrar, ¿cierto? Que revisara, que buscara un texto que le gustara, que le recuerda su línea, y no solo leía en el libro como norma, sino llevarlo a leer lo que a ellos les gusta. Entonces ahí uno tiene que, bueno, en algunos colegios se da ese trato cercano con los chicos, que pasan mucho tiempo en el CRA, uno los va motivando y llevando a que ellos puedan leer lo que les gusta de acuerdo a lo que hay en biblioteca.
Entonces, la persona del CRA también tiene que estar, digamos, atenta al currículum y cuando los alumnos van a buscar los textos, ven la disposición que ellos los piden, porque uno escucha comentarios, la forma que se va a leer, no, si estaba acá, mira, y uno empieza a escucharlo, empieza, ¿cierto?, a conocer a los alumnos y ver sus intereses. Porque aquí, más que lean el plan lector, que un objetivo es que ellos les guste leer, llevarlos a ese ámbito. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos enfocamos en la evaluación cognitiva, pero el mundo de ahora necesita competencias. Entonces, como tú mencionabas, uno puede sacarle al libro otras habilidades a los alumnos, que es lo que les va a servir después para desenvolverse. Entonces, eso quería también expresar, que la persona del CRA tenga un rol cercano con los alumnos, que vea el plan lector, escuche a los alumnos, y uno puede llevarlo, ¿cierto?, o ofrecerle textos de los que ellos les pudieran gustar leer, no por evaluación, sino por disfrutar y crecer. Sí, Muchas gracias. profesora, gracias, toda la razón. Claro, que Profesora también la Ángela, persona... Dígame, profesor. no, disculpe, termine de Sí, complementar ahí. no, era solamente decirle a la profesora que lo que dijo ella es muy cierto, que igual la persona que está a cargo del CRA, bueno, de partida tiene que tener una comunicación constante, ¿verdad?, con los profesores a cargo de la asignatura de lenguaje, ¿verdad?, o lengua y literatura, y también manejarse en el tema de la lectura y cómo también poder motivar a los estudiantes, eso también es clave. Nosotros sabemos que tenemos una semana o el día del libro, ¿verdad?, en abril, y acá para nosotros esa semana, que muchos colegios lo toman como semana, debe ser diferente, o sea, debe marcar una diferencia, ¿ya? En el colegio, hacer los profesores de lenguaje que ese día, o más, insisto, esa semana, tenga algo distinto a todos los otros días del año donde también se lee, pero que se note que tiene protagonismo la lectura. Ahora mismo, lo mismo en los colegios aquí, que hay muchas personas adventistas, ¿verdad? O colegios, yo también trabajé 6 años en un colegio con sello cristiano, nosotros lo que recalcábamos mucho es obviamente el texto más antiguo, que es la Biblia, ¿ya? Y le dábamos mucho valor, y la Biblia es difícil de comprender, también ahí podemos hacer un trabajo inferencial y de pensamiento crítico muy, muy grande. Entonces, insisto, va en el talento, como lo digo coloquialmente, que le pongamos nosotros los docentes a todo lo que tiene que ver con la lectura, ya sea, insisto, un libro o también algo que sea de otro tipo de, ¿verdad?, de soporte audiovisual, auditivo, etcétera. Bien, voy a opinar, la verdad, me entusiasmé también, quiero opinar con respecto a esa pregunta, ¿ya? Miren, en colegios cristianos, los que trabajan en colegios adventistas, tienen sus textos denominacionales, ¿cierto? Y tal vez a los otros docentes que no son de colegios confesionales, tal vez pasan por el tema de los clásicos, donde también se vive de alguna manera un prejuicio ahí, ¿cierto? Que los estudiantes a veces no quieren leer porque el libro es denominacional, o no quieren leer el libro porque es clásico. Entonces, normalmente los alumnos siempre tienen un prejuicio. Yo creo que esa es la primera labor que tenemos que lograr como docentes, sacar ese prejuicio y buscar que el alumno se conecte con el libro, pero no forzarlo a que el alumno se conecte con todo el libro. Yo creo que nosotros tenemos que buscar ahí el enganche a que el estudiante se pueda conectar con alguna temática del libro. Yo creo que por ahí podemos lograr que el alumno comience de a poco a relacionarse con el libro y se sienta identificado con lo que está ahí, porque de alguna manera los libros siempre nos muestran o nos dan la posibilidad de que nosotros veamos más allá del final del libro, nos veamos reflejados muchas veces en las historias, o hayamos escuchado, o tengamos la opinión sobre un tema. Entonces, yo creo que la labor como docentes también está en eso, en buscar algún tema puntual que el libro tenga, y ese tema, lograr que el alumno lo sienta como algo propio y pueda tener opinión. Y así también podemos lograr que el estudiante se logre enganchar con el libro y lo termine leyendo sin que él se dé cuenta. Yo creo que ahí podemos seguir trabajando. Bien. Bueno, voy a seguir con mi labor de moderador ahora, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. Yo sé que, ¿qué estrategias de lectura son más recomendables para trabajar con secundaria? Sí, si no me
equivoco, profesor, delante dimos respuesta a esa pregunta y yo, bueno, fui enfática con lo que era la intertextualidad especialmente, comenté una experiencia personal y también, bueno, yo creo que la motivación es tan clave que yo, mire, les va a costar mucho motivar a un estudiante, por ejemplo, de segundo, tercero medio, pero aquí hay un trabajo muy importante de las educadoras de párvulo. Eso quería también enfocarme cuando se habla de la estrategia. Eh, Está comprobado que la motivación a la lectura, el enganche por la lectura viene de los niveles más bajos, ya los más pequeños. Entonces, cuando nosotros ya llegamos a un primero medio, un segundo medio con un alumno que ya no quiere leer, va a costar muchísimo más trabajo, ¿verdad?, lograr que ese estudiante se motive. Entonces, las estrategias que voy a tener que usar van a tener que ser mucho más significativas. Al menos yo hablo desde mi punto de vista personal y según las investigaciones, bueno, también las estrategias más significativas para los estudiantes de enseñanza media tienen que ver, ¿verdad?, con la construcción también de algún tipo de texto cuando yo los hago leer algo. Ya no significa ahí que yo me desvíe, bueno, es importante no desviarse del objetivo si el objetivo es solo comprender, no me está pidiendo escribir o elaborar, pero sí puedo, ¿verdad?, unirlo, dependiendo de la flexibilidad curricular que me autorice el establecimiento, con algún otro objetivo de aprendizaje que tenga que ver con elaborar. Por ejemplo, yo puse ahí en la presentación el cómic, ¿ya? El cómic es una herramienta espectacular para trabajar la comprensión lectora o la lectura, ¿ya? Y yo también eso lo voy a plasmar, ¿verdad?, en la elaboración también de un texto. Sabemos que nosotros los ejes, el lenguaje, se van trabajando uno con otro. Yo puedo tener una clase y estoy trabajando todos los ejes, ¿ya? Entonces, eso no lo tienen otras asignaturas y nosotros somos privilegiados de tenerlo. Entonces, cuando hablo de estrategias recomendables, bueno, también como profesor tengo que, en primer lugar, es súper bueno saber los estilos de aprendizaje de mis alumnos. Súper importante. Ya sabemos que el DUA, bueno, hasta el año pasado era hasta sexto básico, ya este año no escuchaba hablar mucho de eso, me imagino también por el tema de la pandemia, pero sabemos que esto quiere llegar inclusive a la universidad. ¿Ya? Entonces, si hablamos de eso, es porque en algún momento en enseñanza media, con los más grandes, también vamos a tener que obviamente conocer sus estilos de aprendizaje, y esto nos va a permitir hacer un trabajo mucho más minucioso con la lectura también. ¿Ya? Yo había igual respondido delante, no sé si hay alguna otra duda respecto de eso, que el trabajo, insisto, de la intertextualidad es fundamental, ¿ya? El poder trabajar con distintos elementos a la vez, donde dialogan los textos, eso hace que los estudiantes puedan ver desde distintas perspectivas, ¿cierto?, una temática. Entonces, es súper significativo. Y también la profesora delante de Argentina dio su testimonio, que también recalcamos eso, ya que ella trabajó de esa manera y dice que fue muy, muy bonito lo que se logró. Muy bien, vamos con la última pregunta. Dice, ¿cómo podemos desde el CRA apoyar a nuestros estudiantes en este periodo donde el cansancio del docente es fuerte y estar frente tanto tiempo, o sea, estar tanto tiempo frente a una pantalla? Bueno, estaba viendo esa pregunta hace un rato y claro, bueno, aquí creo que por decirlo así, primero hay que ponernos en el plano, ¿verdad?, de si es que el CRA está funcionando en mi colegio. Esa es la primera pregunta que me tengo que hacer, ¿ya? Porque si no está funcionando, porque por ejemplo en mi colegio ni siquiera hay turnos éticos y nadie está yendo al colegio, solo el auxiliar de aseo, por ejemplo, o quizá algún administrativo solamente, no puedo obviamente tomar al CRA quizás como un recurso en la manera, digamos, presencial de poder ir a buscar un libro o algún material, pero como sabemos, todo establecimiento también tiene lecciones CRA digitales, ¿ya? Entonces, lo ideal sería que no se pierda ese hilo conductor del CRA con todo el resto del currículum o de lo que se está trabajando en el área de la asignatura, ¿verdad? Pongo un ejemplo, ya ahora en tiempos de pandemia, un colegio X que conozco, están yendo los profesores y asistentes de la educación con turnos éticos, día por medio. Y en ese colegio el CRA está operativo, pero solo para que el apoderado vaya a buscar la actividad, ¿ya?
por ejemplo, en, no sé, quinto básico, una profesora lo que hace es hacer una bolsita viajera, así le dice. Entonces, ¿qué hace? En la bolsita va el libro y va una ficha de lectura que el alumno debe leer con los padres y hacerla llegar al colegio después en ciertos plazos o periodos, ¿ya? Y como los profesores están yendo turnos éticos, están revisando ese material, ¿ya? Pero también me tengo que poner en el lado, o cierto, en el caso de que no se esté trabajando en el CRA. Entonces, si fuese así, deberían estar haciendo llegar los recursos digitales, ¿cierto?, a los correos de nuestros estudiantes, ya sea las lecciones CRA o algún trabajo de alguna elaboración de un texto. En el caso de los más pequeños, ¿cierto?, generalmente son pictogramas, secuencia de imágenes donde ellos elaboran alguna historia, lectura con los padres. Ya lo que hablábamos de antes, decíamos que el desafío mayor es el trabajo con los padres. Sabemos que si ni presencial nos apoya mucho, en tema ahora virtual quizás es aún más difícil, ya especialmente por el estrés que ha generado todo esto. Entonces la idea sí es sacarle provecho igual al CRA, pero sí eso va a ser súper como diferente en cada establecimiento dependiendo si está funcionando o no. Ya a lo mejor la persona que me hace la pregunta en su colegio sí está funcionando, entonces la idea es que puedan hacerte llegar a ti como profesora o bien el mismo encargado CRA a cada estudiante si tiene los correos, las actividades, ¿verdad? O también, como les puse el ejemplo de este colegio donde hay turnos éticos, quizás en algunos cursos poder hacer llegar también los libros ya de manera tangible, tomando obviamente todas las medidas sanitarias, porque ahora también ese es un tema para que nosotros podamos acceder a los distintos documentos en los colegios, ya que muchas veces por el tema del virus se está prohibiendo esto también de ir a buscar guía, de poder entregar un libro, ya, pero el CRA le podemos sacar muchísimo provecho, ya, y no lo digo solo ahora en tiempo de pandemia, sino que especialmente de manera presencial, ya. Tenemos que hacer que los niños vayan a la biblioteca, que la biblioteca sea un espacio acogedor, ver como profesor, dar ideas, si vemos que la biblioteca, por ejemplo, no está decorada acorde al curso que nosotros queremos llevar, o más que al curso, al colegio completo, ¿cierto? Que no es un espacio cómodo, tenemos que siempre proponer, creo que eso no está de más, no significa pedir, ya significa sugerir, eso es. Eso les puedo decir respecto a esa pregunta. Muchas gracias, profesora Ángela. Hace unos par de segundos atrás compartí en el chat, bien, dos correos. El lenguaje@unach.cl es el correo de la carrera. Si ustedes tienen alguna duda o en algún momento tal vez tienen alguna idea que ustedes quieran compartir y ver la posibilidad que nosotros como carrera podamos apoyar, no duden ahí en preguntar. Y también está el correo de la profesora, angela.unach.cl, también para que puedan hacer las consultas necesarias sobre este tema o también sobre alguna otra inquietud que puedan tener. Les agradezco bien su participación en este webinar y los que han estado ya en los cuatro, también agradecerles por estar acá. Esperamos que, lo principal, nosotros esperamos que esto haya contribuido a su labor como docentes. Ese es nuestro principal objetivo y esperamos que hayamos logrado y hayamos cumplido con eso. Bien, así que agradecerles nuevamente y nos veremos en una nueva instancia, tal vez a través de webinars o a través de alguna otra instancia que podamos hacer de extensión o de vinculación. Bien, un abrazo entonces para ustedes y nos vemos en una nueva oportunidad. Adiós, gracias. Bien. Chao, gracias, Gracias, profesores, ustedes. que estén bien. Gracias. No.